Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren súper bien hoy. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que honestamente nos ha cautivado por completo, una historia que nos hace preguntarnos si el amor es algo que se cruza en nuestro camino por pura casualidad, o si es un destino ya escrito que nos lleva a lugares inesperados. Hoy vamos a hablar de Mert y Afra y de su posible destino en el paraíso. Si han leído bien el título y no estamos hablando de un paraíso literal, sino de ese paraíso que encontramos en la conexión con otra persona, en ese lugar especial que construimos juntos. Si les gustan las historias que tejen el romance, la intriga y la idea de que quizás estamos destinados a encontrarnos, entonces este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos lancemos de lleno en esta fascinante conversación, les invito a que si aún no lo han hecho, le den a ese botón de suscribirse que ven por ahí abajo y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguna de nuestras futuras exploraciones. Nos ayudaría muchísimo y nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Ahora, sí, vayamos al grano. Mert y Afra. Dos nombres que han resonado mucho últimamente y no es para menos. Han sido relacionados sentimentalmente y las señales, aunque a veces sutiles, parecen apuntar en una dirección muy clara, la de un amor naciente, o quizás, un amor destinado. La pregunta clave que nos surge al verlos juntos, al observar su química, es si esto es producto de la suerte de encuentros fortuitos que la vida nos presenta, o si hay algo más profundo, algo que se asemeja a un hilo invisible que los ha ido uniendo, llevándolos hacia lo que podríamos considerar su propio paraíso personal. ¿Es el amor una coincidencia feliz, o es el destino el que orquesta estas uniones? Analicemos un poco qué es lo que nos hace pensar en esto. Cuando vemos a Mert y Afra interactuar, ya sea en entrevistas, en eventos o a través de las redes sociales, hay una chispa innegable. Se les nota cómodos, cómplices y hay una forma de mirarse, de sonreír, que trasciende la mera amistad o el compañerismo profesional. Esa energía que emanan juntos es lo que alimenta estas especulaciones, y lo que nos lleva a cuestionarnos sobre la naturaleza de su vínculo. ¿Será que se conocieron en el momento perfecto con las experiencias de vida necesarias para conectar a un nivel más profundo? ¿O quizás sus caminos se cruzaron por azares del destino, en un momento en que ambos estaban buscando algo similar, sin siquiera saberlo? Pensemos en las coincidencias que a menudo salpican las historias de amor. A veces dos personas que buscan lo mismo se encuentran en el lugar menos esperado. Es como si el universo conspirara, o como si simplemente se tratara de estar en el lugar correcto, en el momento justo. Las redes sociales, los eventos de trabajo, los amigos en común, las oportunidades para que dos personas se crucen son infinitas en el mundo actual. Y cuando esa conexión se da, cuando la química es palpable, es fácil etiquetarlo como una hermosa coincidencia. Una casualidad afortunada que cambia el rumbo de sus vidas. Pero, ¿qué pasa cuando esa coincidencia parece ir más allá? Cuando las piezas del rompecabezas encajan de una manera que parece predestinada. Ahí es donde entra la idea del destino. El destino, esa fuerza intangible que algunos creen que guía nuestras vidas, que nos presenta a las personas adecuadas en el momento adecuado, incluso si nosotros mismos no lo percibimos. ¿Podría ser que el encuentro entre Mert y Afra no fuera solo una casualidad, sino una pieza más en un plan mayor, un guión que el destino estaba escribiendo para ellos? Cuando hablamos de paraíso, no me refiero necesariamente a un lugar físico, sino a ese estado de plenitud, de felicidad, de sentir que has encontrado tu lugar en el mundo, y que esa persona especial es una parte fundamental de ese paraíso. Un lugar donde te sientes comprendido, apoyado y sobre todo, amado. Y cuando vemos a Mert y Afra, esa sensación de que están construyendo algo especial, algo que los acerca a ese estado de bienestar, se vuelve muy fuerte. Las redes sociales, como les decía, juegan un papel crucial hoy en día. Vemos las publicaciones, las interacciones, las indirectas y empezamos a tejer nuestras propias historias. Y cuando los fans y seguidores detectan una conexión, esa energía se amplifica. La gente se ilusiona, se alegra por ellos y empieza a imaginar un futuro juntos. Es un fenómeno interesante cómo la audiencia se involucra en las vidas de las celebridades y cómo buscamos en ellas esos reflejos de nuestras propias esperanzas y sueños románticos. Pero volvamos a la pregunta central, ¿amor o coincidencia? Si fuera solo una coincidencia, sería una historia hermosa de dos personas que tuvieron la suerte de cruzarse y encontrar una conexión especial. Sería una validación de que a veces, solo hay que estar abiertos a las posibilidades que la vida
Nos presenta. La coincidencia nos habla de serendipia, de esa magia que ocurre cuando menos lo esperamos. Sin embargo, si es destino, entonces estamos hablando de algo más profundo. El destino sugiere que, de alguna manera, sus caminos estaban destinados a unirse. Que las circunstancias, las oportunidades, las experiencias que cada uno ha vivido, los han preparado para este encuentro. El destino nos invita a pensar en que quizás hay fuerzas que operan más allá de nuestra comprensión inmediata, guiándonos hacia personas que están destinadas a jugar un papel importante en nuestras vidas. Y lo fascinante de la relación entre Mert y Afra es que parece encajar en ambas narrativas. Por un lado, la forma en que se han conocido, las circunstancias profesionales que los han unido, podrían considerarse una serie de coincidencias favorables. Por otro lado, la profundidad de la conexión que parecen tener, la manera en que se complementan, podría interpretarse como la mano del destino, asegurándose de que se encontraran en el momento perfecto. El paraíso que podrían estar creando juntos es esa sensación de que se han encontrado el uno al otro, y que a partir de ahí, todo cobra un nuevo sentido. Es ese sentimiento de paz, de pertenencia, de seguridad que solo se encuentra cuando estás con la persona correcta. Y si vemos la admiración mutua, el respeto y la alegría que comparten, es difícil no pensar que están construyendo algo verdaderamente especial, algo que se asemeja a un refugio, a un paraíso privado. Es importante recordar que en última instancia, solo ellos saben la verdadera naturaleza de su relación. Nosotros, como espectadores, solo podemos especular y maravillarnos. Pero esa especulación es parte de la diversión, ¿no creen? Nos permite reflexionar sobre el amor, sobre el destino, y sobre las infinitas posibilidades que la vida nos ofrece. Podemos ver en sus interacciones una autenticidad que atrae. No parece forzado, no parece una fachada. Hay una naturalidad en su manera de ser el uno con el otro, que nos lleva a pensar que hay algo genuino aquí. Y es esa autenticidad la que alimenta la esperanza de que, ya sea por amor o por destino, lo que sea que esté floreciendo entre ellos, sea algo hermoso y duradero. En el mundo del espectáculo, donde las relaciones a menudo se escudriñan y se critican, es refrescante ver una conexión que parece tan sincera. Y si Mert y Afra están encontrando su paraíso en esta relación, entonces es una noticia que, en cierto modo, alegra a muchos. Porque en el fondo, todos anhelamos encontrar esa persona que nos haga sentir que hemos llegado a nuestro hogar, a nuestro propio paraíso. Las teorías de los fans, las observaciones detalladas, todo contribuye a crear esta narrativa. Y es en esa narrativa donde encontramos la magia. La magia de creer en el amor, en la posibilidad de que dos almas se encuentren y decidan construir un mundo juntas. La magia de ver a dos personas que quizás por accidente o quizás por un plan mayor, se han encontrado y están recorriendo un camino que parece llevarlos hacia la felicidad más pura. Y es ahí donde el título cobra todo su sentido. ¿Amor o coincidencia? ¿Destino en paraíso? Al final, quizás la respuesta no sea una u otra, sino una combinación de todas ellas. Quizás el amor florece de una coincidencia, y esa coincidencia, guiada por el destino, los lleva a construir su propio paraíso. O quizás el destino les presentó la oportunidad, y fue el amor el que hizo que esa oportunidad se convirtiera en un paraíso. La belleza de estas historias es que nos invitan a creer en la magia. Nos invitan a creer que el amor es una fuerza poderosa, capaz de unir a las personas de formas inesperadas y maravillosas. Y nos invitan a considerar la posibilidad de que en este vasto universo, hay conexiones que están destinadas a ser, y que cuando esas conexiones se dan, podemos encontrar nuestro propio rincón de paraíso. Así que para ir resumiendo, hemos explorado la idea de si el vínculo entre Mert y Afra es producto de una feliz coincidencia, de esos encuentros fortuitos que la vida nos regala, o si hay una fuerza mayor, un destino, que los ha guiado el uno hacia el otro. Hemos hablado de cómo las redes sociales y la atención del público alimentan estas especulaciones, y de cómo esa química que percibimos entre ellos nos hace soñar con que están construyendo algo especial, algo que podríamos llamar su paraíso. La pregunta de si es amor o coincidencia o destino sigue abierta, pero lo que es innegable es la atracción y la fascinación que generan juntos. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis. Espero que hayan disfrutado de esta conversación tanto como yo. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que el amor es más una coincidencia o un destino? ¿Y qué les parece la conexión entre Mert y Afra? Déjenme sus pensamientos y teorías en la sección de comentarios aquí abajo.
Me encanta leer sus opiniones y sus perspectivas siempre enriquecen nuestras discusiones. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos para que más personas puedan unirse a esta conversación, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho.